me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Al aire. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo. Y de veras el gusto de tener el día de hoy nuevamente. Gracias, amigo Juan Carvajal, de todos los días estar acá. Y tener, híjoles, a dos super invitados que conoce, si ya lo conoce, estas personas, como es doña Pía, y lo digo con todo respeto, aunque sea joven, porque es maestra de ciencias y muchos años de investigación, y ahorita don Juan nos va a decir. Y de veras, ahora sí, al maestro, nuevamente, Manuel Martín, antropólogo social, con mucha experiencia, y que además en las ediciones pasadas, Juan, me da mucho gusto que la gente diga, oye, qué buenos conceptos que ha dado el maestro en economía, don Manuel, porque realmente hace falta que los académicos salgan adelante y digan qué está pasando en Yucatán. Y el tema que escogiste, Juan, que decía nuevamente, me fascina. ¿Qué pasa en el campo yucateco? Tan abandonado, un campo yucateco en el cual muchos años, de hecho no he visto un proyecto más, yo no conozco hasta ahora, disculpe mi ignorancia, Pía o Manuel, ustedes sepan, pero Juan, yo no conozco hasta ahorita un proyecto yucateco para el desarrollo, más que se murió con Dulce cuando mató a la zona nequerera, y de allá no he visto nada más. Entonces, para mí el tema de cómo está Yucatán antes del coronavirus y qué va a hacer las autoridades ahora después en lo que viene siendo lo más importante, la alimentación de los yucatecos, creo que es un tema importante, Juan, y gracias por tenerlo, ¿no? Buenos días, doctor. Pues sí, nos hemos dado a la tarea y agradecemos a nuestros amigos y compañeros que pues hayan aceptado esta invitación para hablarnos sobre su experiencia, tanto como académicos como investigadores en el terreno, en los hechos, de la situación que imperaba antes de la llegada del coronavirus, durante esta época de pandemia, y cuáles son los escenarios que esperamos mejoren para generar alimentos y garantizar el abasto de productos del campo al mercado yucateco. Sí, por eso para mí, de veras, tenemos expertos. ¿Quién es Juan? ¿Quién es doña Pía? Así, joven, sí. De veras, una persona joven, dinámica, que realmente la experiencia que tiene ella no está, Juanito, o sea, es una persona muy respetable, incluso ya en ambiente ya científico. Sí, mira, la compañera Pía es maestra en Ciencias de la Ecología Humana, graduada en el Cinvestat Mérida, con la tesis Estrategias de Producción de Alimentos que contribuyen a la seguridad alimentaria. Ha participado en investigaciones sobre el aprovechamiento, defensa biocultural de Yucatán y en el desarrollo de un banco de germoplasma para plantas medicinales. Y en el desarrollo de estrategias para preservación de la agrodiversidad de Yucatán. Además, es autora, a su corta edad, ¿sí?, de 4 libros sobre la materia profesional. Y por su parte, muy buenos días, Manuel. Manuel Martín Castillo es maestro en Ciencias de la Economía por el CIDE, doctor en Antropología Social por la Universidad de Granada, España. Es investigador de la UADY y profesor. Ha publicado 4 libros, uno de ellos es El pensamiento histórico y globalización neoliberal, en el 2015. Y bueno, ha escrito múltiples artículos y capítulos en algunos libros, donde ha participado como coautor. El último que conocemos es La milpa y el capitalismo, opciones para los campesinos mayas yucatecos contemporáneos, ¿sí? Y como bien decías, el tema que nos hemos abocado a abordar este día es precisamente conocer el panorama social y económico del área rural de Yucatán ante
antes del coronavirus, como decíamos, y el escenario de crisis económica y seguridad alimentaria a enfrentar por los yucatecos si el gobierno estatal no atiende de forma prioritaria esta necesidad. ¿Sí? Es así como, pues si no hay otra cuestión que quieras mencionar, Gerardo. No, adelante, adelante, porque además la gente ya está esperando. Sí, Porque además, déjame retomar algo contigo, Manuel, de la semana pasada. Que tú decías, Manuel, a ver, señores, si solamente creemos que la construcción y el turismo van a dar el desarrollo, seguimos un esquema obsoleto, viejo, y seguiremos abandonando el campo yucateco. Más o menos, esa es la idea que tú nos dijiste la semana pasada, Manuel. Y ahora, por lo visto, no ha cambiado. No, no sigue la misma estrategia. Lo que sucede es que hay un modelo que se impuso desde hace 30, 40 años y se es cómodo para los gobiernos seguirlo, porque favorece los intereses, pero se abandona el campo. Y el problema de la alimentación se ha resuelto a través del mercado. Si no hay alimentos, se pueden traer de otras regiones. Eso en términos de mercado suena muy bien, pero en términos de situaciones críticas es cuando nos pone sobre la mesa la importancia de la seguridad alimentaria. Porque si se rompen las cadenas, si ya no es posible que nos traiga obtener alimentos de otras regiones, entonces ¿qué va a pasar acá? Ese es el problema que se plantea cuando armamos un modelo económico que no toma en cuenta la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. Eso es fundamental. Que después del aire, ¿qué es lo que necesitamos para que el ser humano sobreviva, exista? Pero Manuel, aquí se complica todo, ¿no, Juan? Pía, porque además la situación no es un ciclón que nos cayó en Yucatán, es una pandemia, es a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces la producción sí se va a cortar a nivel nacional y sí vamos a sufrir si no estamos preparados para reactivar la economía del campo, de la producción del campo yucateco. ¿O no, Pía? Así es. Me gustaría comentar en mi trabajo de tesis, estuvimos haciendo un análisis en el centro del estado y el panorama rural del estado de Yucatán antes de la llegada del coronavirus era que hubo una migración totalmente del campo a la ciudad. Si vemos las estadísticas, casi el 80% de las personas del estado ya viven en las zonas urbanas. Ha habido un abandono del campo y solamente los programas de gobierno han favorecido algunas empresas que tienen una forma o una estrategia de producción de venta con un tipo de agricultura basada en monocultivo, uso de agroquímicos, que están destinadas al comercio. Todas estas estrategias que teníamos en el campo yucateco de producción de autoconsumo prácticamente están desapareciendo. Ya muchos campesinos no realizan la milpa, los solares o huertos mayas se han abandonado y debido a esta migración, las personas en las zonas rurales dependen totalmente de su alimentación, ya de lo que están comprando. Y si analizamos este tipo de consumo que se tiene, es básicamente comida chatarra, alta en grasas, alta en azúcares, y cuando observamos cómo se encuentra el estado nutricio de los niños, de los adultos, de las poblaciones en el estado de Yucatán, es impresionante. Ocupamos de los números 1 en diabetes. Tenemos obesidad infantil y al mismo tiempo desnutrición infantil. Es un fenómeno que se le llama de doble carga nutricional. Tenemos ambas formas de desnutrición, una vista con niños obesos y otra con niños desnutridos. Y en cuanto a los adultos, ni que se diga. Se cree que, bueno, las estadísticas nos dicen que 7 de cada 10 adultos presentan un problema de obesidad. Entonces estamos ante un problema muy complejo que tiene diferentes aristas, pero que tenemos que tomarlo y hacer este análisis. ¿Qué pasa con nuestro ambiente? ¿Qué pasa a nivel económico, político, social? Todo está englobado. Y para poderlo también solucionar o dar una serie de propuestas, pues también lo tenemos que ver de forma integral. Pues sí,
Pues es evidente que esta situación de la pandemia generada por el COVID-19, pues ha venido a demostrarnos la fragilidad que tenemos en Yucatán, principalmente, que es lo que nos ocupa en este momento, de generación en la producción del campo. Manuel Pía, era la situación en el campo yucateco de apoyos gubernamentales de generación de desarrollo para la producción agropecuaria, de acuerdo a la experiencia y conocimiento que ustedes tienen? Manuel. Sí, bueno, aquí se ha manejado un esquema bastante complicado, complejo, pero se ha pensado dentro del modelo económico nacional y que ya traemos desde hace varias décadas en Yucatán. Se piensa que la solución está en grandes empresas comerciales que abastezcan las ciudades. Sí, es decir, lo que decía Pía es producir para el mercado. Y la producción tradicional se le ve pues como un asunto de autoconsumo familiar, de cultura maya, pues que sería bueno conservar y que a lo mejor puede ser hasta atractivo turísticamente. O Pero tradicional nada más, no importancia para la producción. No, ¿No, no. Manuel? Que sea simplemente, qué bonitos están los patios solares, qué lindos se ven. Vamos a llevar a turistas para que vean cómo los mayitas anteriormente hacían su subsistencia. Ese es el Claro, problema, ¿no? es una versión perversa del turismo, porque se trata de mantenerlos en esas condiciones para que se vendan como atractivo. Exactamente. Bastante perverso este tipo de turismo. Pero aquí lo importante es que hay una oposición extrema, tanto en la política como en la visión, de creer que lo tradicional, que lo maya, que la milpa es obsoleto y que lo importante es lo comercial, las tecnologías, como decía Pía, todos estos agroquímicos, todos estos modelos de producción, etc. A esas alturas ya está claro que eso no se sostiene. Pero si nosotros observamos el campo yucateco, pues en términos de producción de carne, hay unas cuantas empresas que controlan la producción de carne, de pollo, de huevo, etcétera. Así es. Y en producción agropecuaria, en producción agrícola, pues ya hay unas empresas que cultivan grandes superficies para producir granos. Y el resto del campo, pues algunos se dedican a chile habanero, hay algunos agricultores sobreviviendo, producen naranja, etcétera, y otro sector que es el que se dedica a la milpa todavía, etcétera. Entonces, y además si ponemos a los que migran, etcétera, se nos genera una situación compleja. Yo, a la descripción que hacía hace un momento Pía, que ya nos muestra cuál es la situación del campo, pues la paradoja de que el campo ha sido abandonado por los jóvenes, de que son los viejos los que siguen cultivando, y esta epidemia, pues la tercera edad son un sector bastante vulnerable. Entonces imagínense que le pegue al campo, se mueran los señores que conocen el campo y que trabajan esto, y entonces ahora estamos en el peor de los mundos, porque habrá que empezar a crear una nueva generación que le interese la agricultura. ¿Sí? Entonces aquí yo diría que la situación del campo yucateco, aparte del abandono económico, etcétera, está la crítica situación de que si no cambiamos el modelo y no protegemos a esta población que sabe, nos vamos a meter en un problema muy serio a corto plazo. No estamos hablando de a 20, 30 años. En los siguientes años, yo voy a terminar rápidamente. Todas las experiencias críticas que hemos visto en el campo siempre nos llevan a que estos campesinos tradicionales son los que logran sobrevivir en situaciones críticas. Pasó con Isidoro, familias que dependían de las maquiladoras, lo comenté en un programa anterior, que los hijos le decían al señor, oye, ya no cultives tu milpa, ¿para qué? No sirve de nada, con lo que nosotros ganamos es suficiente. Cuando vino Isidoro, un mes, la maquiladora cerrada y sin ingresos, vivieron comiendo el maíz de la milpa del señor. Entonces, en las situaciones críticas es cuando uno observa quién está en mejores condiciones de sobrevivir en este momento. Los que viven en la ciudad sin empleo, sin nada, o los que como quiera que sea, tienen su gallinita en el patio, tienen sus animalitos, pueden ir al monte a buscar algo. Entonces yo creo que esta situación, si la reflexionamos, nos debe llevar a repensar un nuevo modelo productivo.
Y como sociedad debemos de cambiar nuestra visión y nuestra percepción de los campesinos, de los mayas, etcétera, revalorarlos y ahora sí, cambiar todo. Pía, ¿qué opinión te merece? Pues totalmente de acuerdo. Creo que hemos traído al Estado y bueno, ya en general al país, modelos de producción agropecuaria que no son los ideales para nuestro Estado. Realmente es muy importante hacer un rescate de este conocimiento local, ancestral, que está adaptado a las condiciones locales, que es más resiliente, que protege la agrobiodiversidad. En los huertos mayas tenemos una variedad impresionante de plantas para la alimentación, de plantas medicinales, de plantas útiles para la construcción, para tintes, para otros usos que están ahí y desafortunadamente se está perdiendo. Entonces, tenemos que regresar a un modelo que sea más de tipo, mi propuesta es agroecológico, orgánico, que rescate este conocimiento local, pero que no esté peleado con los nuevos conocimientos que se están generando. Existe información muy valiosa, muy importante, por ejemplo, de cómo mejorar el suelo, de cómo producir fertilizantes orgánicos, de control biológico de plagas. Existe información que se está generando súper valiosa, que también se puede combinar y trabajar en conjunto con este conocimiento que sabemos que sirve, que ha durado y que ha hecho que las poblaciones rurales del campo yucateco sobrevivan no solamente huracanes, sino otro tipo de fenómenos sociales y ambientales que hemos tenido. Pero tenemos que trabajar en conjunto. Y muchas de las políticas y programas de gobierno no están hechos para eso. Siguen fomentando el pico, la pala, pero también insumos que no están hechos para el suelo yucateco. Siguen regalando o vendiendo o dando crédito para fertilizantes que contaminan, para plaguicidas que nos están dañando el agua y el suelo y acabando incluso con insectos benéficos como las abejas u otros. Tenemos que conocer cuál es la vocación real del suelo de nuestro estado y en base a eso implementar este tipo de conocimiento, herramientas y formas de producción que sean más justas y más hechas para el consumo local. A ver, Juan, aquí son dos generaciones muy interesantes. Bueno, 3, 4 son. Bueno, Juan y yo estamos más o menos a la misma edad. Sí. Pero aquí Manuel y Pía son dos generaciones completamente diferentes, con una visión diferente. Manuel, Pía, ¿cómo hacer que les caiga el chip a nuestros gobernantes y que entiendan que lo más importante, si incluso quieren pararse el cuello y sentir que son Juan Camaney, se aboquen realmente a trabajar y le den la importancia al campo, que eso va realmente a dar, si quieren pasar a la historia, sería un punto interesante y no estar solamente construyendo, y para ello lo más importante es caminos a cosechas, sino dar algo más. Sí se requieren los caminos, pero ¿cómo lograr que los, no sé, que estos políticos lo entiendan? Manuel, Pía, ¿qué hacer ustedes? Bueno, yo creo que aquí es donde entra un sector clave que ha sido absorbido por la modernidad y ha perdido la perspectiva, que es el sector educativo. Yo creo que hay que formar a las generaciones cambiándoles radicalmente su visión. ¿Qué visión tenemos de los campesinos, de la milpa, etcétera? Son gente tradicional que no quiere cambiar, son tecnologías obsoletas, estamos en la inteligencia artificial, entonces ¿para qué vamos a seguir con nuestra milpa? Aquí hay una visión totalmente equivocada, porque la milpa no es ver si alguien tumba el monte, lo quema, etcétera, es decirse a la parte, algunas actividades prácticas que se realizan. La concepción fundamental de la milpa es que producen para la seguridad alimentaria de su familia. Entonces, esto implica una concepción de producir de manera diversa, no una sola cosa, sino una diversidad de cosas, pero algo fundamental, adaptándose a la naturaleza,
y el éxito de adaptación de los mayas es que han sobrevivido por siglos y milenios. En una empresa comercial invierte con un horizonte de 10 años recuperar su inversión, y si después acabó el monte, se va. El campesino se tiene que seguir. El campesino maya se adapta a la naturaleza. Entonces, la milpa es una visión compleja que hay que tomar lo que es irrelevante. Es relevante. Producción de autoconsumo significa producción diversa y adaptación. Pero esto lo escalamos de la familia, de la seguridad alimentaria de la familia, lo llevamos a la seguridad alimentaria de la comunidad y de allá a las ciudades. Entonces, tenemos que cambiar toda esta visión. Nosotros pensamos que lo importante son las empresas comerciales y, por ejemplo, los emprendedores, ¿qué les dices? Pues piensa en un producto que pueda tener demanda, comercializar, etcétera. Eso es falso. Esa es la segunda etapa. La primera etapa es qué necesidad social humana quieres resolver, qué necesidad estás viendo, y entonces piensa en ofrecer un producto o un servicio a la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que los campesinos mayas hacen. ¿Cuál es mi necesidad vital, fundamental, primaria? La seguridad alimentaria. Entonces, tengo que producir una diversidad de cosas, adaptarme a la naturaleza y asegurar mi subsistencia intergeneracional. Entonces, toda esta visión tradicional tiene un fundamento racional que se ha perdido de vista, entonces nos han opuesto visión de modernidad y tradición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle a los modernistas, a ver, espérate, la tradición tiene una razón de ser. Y la otra parte, lo que decía Pía hace un momento, tampoco nos vamos a ir al romanticismo antropológico y al turismo convenenciero de mantener a los pobres y fregados para que traigamos a los turistas, ¿no? Hay que usar toda la tecnología moderna para potenciar esos sistemas de producción, esa visión del mundo, ese comportamiento agroecológico, que es la palabra más precisa. Entonces, sí, por ahí va, y creo que ahí Pía nos puede dar más. Sí, nada más para acotar, Manuel, y creo que esto que tú estás virtiendo, esta opinión que haces, también ayudaría al Estado a no expulsar campesinos pues a las grandes ciudades y a Cancún o a Estados Unidos, ¿no? Claro, si se logra apoyar todo esto, desarrollas las comunidades y evitas la aglomeración urbana. Sí, nosotros llevamos décadas diciendo, es tonto tener una ciudad grande de 1 millón de habitantes. Lo ideal hubiera sido dejar a Mérida con 500,000 y 10 ciudades a 40, 60 kilómetros de a 50,000. Tener 1 millón de habitantes allá en lugar de achocarlos todos en una sola ciudad. Es decir, este modelo de desarrollo agropecuario es congruente con una nueva distribución de un nuevo sistema de ciudades que hagan que tengamos lo mejor. Aquí lo que tenemos es lo peor de los dos mundos, en lugar de tener lo mejor de los dos mundos. Lo que nos lleva precisamente a una necesidad de planeación y regionalización para la producción agropecuaria en Yucatán, ¿sí? Pía, tu opinión sobre esta pregunta que nos hacía Gerardo Durán. Es muy buena. Realmente, bueno, esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Tiene que ver con este modelo de desarrollo que hemos sido bombardeados ya desde hace mucho tiempo. Neoliberal, en el ¿no? cual, sí, el modelo neoliberal, en el cual, ¿qué tipo de vida es la que te venden? Te venden un estilo de vida urbano, que tú te dedicas al sector terciario, que todo lo que tiene que ver con el campo, lo rural, es discriminado. Si uno habla con un joven en el campo yucateco, ellos no quieren saber nada de la milpa, no cuidan su huerto, quieren incluso, no quieren hablar su propio idioma. ¿Pero por qué? Porque tenemos este modelo neoliberal que rechaza todo esto y ellos no quieren ser parte de eso. Tenemos que trabajar muy fuerte realmente a nivel educativo de cuestionarnos qué modelo de desarrollo queremos. El neoliberal ya vimos que no funciona. Tenemos que proponer alternativas al desarrollo. Existen nuevos, el desarrollo sostenible, el buen vivir, existen muchos otros. Tenemos que cuestionarnos a nivel educativo qué significa para nosotros calidad de vida. Y en mano con eso, tenemos que revalorar
el trabajo en el campo, ese conocimiento local, esas tradiciones, ese conocimiento de la agrobiodiversidad, de cómo sembrar, en qué época, de todos los rituales asociados también a la siembra. Porque si revaloramos la actividad en el campo, le damos su verdadero valor, creo que se podría hacer rescatar todo esto, y eso tiene que ir ligado a, ya hay mucha investigación, ya sabemos cómo se encuentran los estados, los tipos de suelo, la calidad del agua, ya sabemos que tenemos un tipo de vocación que tiene que ser más de tipo agroecológica, de tipo orgánica. Entonces, los programas de gobierno tienen que dirigirse totalmente a favorecer eso y no un tipo de producción de monocultivo que utiliza agroquímicos tóxicos. Tenemos que regresar a ese modelo agroecológico ligado a la educación, a promover la gobernanza local y a promover este conocimiento agroecológico en las formas de producción, que tiene que ir muy ligado a promover una economía circular y un comercio justo también. Creo que esos serían como los puntos. Sí. Manuel, aunque ya en aspecto general ya comentaron ustedes, pero sí me gustaría puntualmente que nos comentaras, de acuerdo a tu juicio, ¿qué acciones debería de impulsar los gobiernos federal, estatal, para reconstruir la cadena productiva agropecuaria después de esta pandemia del COVID-19, que esperemos nos recuperemos bien? ¿Y qué tipo de distribución de los productos para reactivar el sistema alimentario de Yucatán y del resto del país? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno cuando quiere hacer un plan es definir sus objetivos y definir sus metas. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la producción agropecuaria? ¿Sí? Abastecer a las industrias de materias primas sin cuestionar qué producen esas industrias. Porque voy a aumentar la producción de papa para hacer papas fritas, pues francamente no va por allá. Pero crea empleos, te van a decir. Y ojo, ese es el gancho equivocado. La zanahoria. De que cualquier empresa, si crea empleos, hay que apoyarla. No cualquier cosa, no cualquier empresa. Entonces, lo primero es, si tú quieres desarrollar la producción agropecuaria, es decir, ¿para qué? ¿Qué tipo de sociedad quieres construir? ¿Qué tipo de personas quieres construir, aportar, formar? Si lo que tú quieres es formar personas saludables, tienes que pensar qué es lo que necesitan para esa salud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, definir tu escala de valores. Nuestra escala de valores está definido por el mercado. Lo que tiene mejor precio tiene más valor. Entonces, es más importante un iPhone que la producción de maíz. Y la gente y los jóvenes en la ciudad se han formado en este mundo donde todo está fácil. Donde quieres agua, abres la llave. Donde quieres maíz, quieres tortilla, vas a la tortillería, etc. Pero no entienden todas las cadenas de valor y todo lo que significa. En una situación crítica como ahora, la gente está más desesperada porque hay internet, pero no se pone a cuestionarse qué pasa y cómo es que llegan los alimentos a su casa. Entonces, hay que repensar la escala y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Después, yo digo, para que el ser humano exista, sobreviva, ¿qué es lo que más necesita? Bueno, aire, porque sin aire en 3 o 5 minutos te mueres. Y después de esto, agua, porque sin agua 3 o 4 días te mueres. Y después alimentos, 15, 20 días de tu huelga de hambre te mueres. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin tu celular? Malas noticias, 3 minutos. Fíjate, Manuel, aquí en Manuel Silva. Adicción que tarda 3 minutos sin consultar su celular y ya están. Mira, Manuel, aquí en este tema, Manuel, que es un tema importante, disculpa que te interrumpa, Manuel, pero no aprendimos nosotros de Gilberto, de Isidoro, de los fenómenos que hemos tenido, y dejamos que las cosas pasen en lo que es la producción del campo. ¿A qué me refiero?
Para lo más importante, para, digamos, el gobierno o la gente es cuánta remesa nos van a enviar los migrantes. ¿Sí? Ahorita que los migrantes, por las condiciones que están en Estados Unidos, no están enviando las remesas, ya las familias del interior del estado, del sur o del oriente, Tenotillo y todas horas, ven que realmente ya no les llega, es cuando estás preocupado de que realmente dices, espérate, ya no hay dinero circulante y ahora sí, y tampoco aprendemos lo que tú decías, la producción, el abandono del campo, no fuimos capaces como ser humano evitar esos errores y seguir con el modelo que teníamos arrastrando. Entonces retomo la idea rápidamente, definimos nuestra escala de valores. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que el aire hay que protegerlo, no contaminarlo con tantos vehículos, que el agua hay que protegerla y no contaminarla con agroquímicos, y que los alimentos son fundamentales. Entonces, si ya definimos nuestra escala de valores, ahora pasamos a lo siguiente, ¿qué tipo de alimentos? Así es. ¿Carne? O lo que nos dicen los nutriólogos ahora, dicen los que coman suficientes verduras, frutas, frutos secos, etcétera, van a estar en mejores condiciones. Su sistema inmunológico va a estar mejor a la hora de enfrentar una epidemia de este tipo. Entonces, tienes que definir qué tipo de actividad vas a desarrollar. Entonces, qué tipo de alimentos son los apropiados y que esos alimentos se produzcan con tecnologías apropiadas, como ha señalado Pía. ¿Sí? Entonces, yo creo que cualquier programa de desarrollo agropecuario debe de comenzar por definir sus valores, sus objetivos. Y decir, si el objetivo es el bienestar del ser humano, entonces de allí vamos a definir el tipo de actividades que vamos a apoyar. Y no simplemente decir, cualquier empresa que crea empleos va a recibir apoyo. No, hay que cambiar la escala de valores. Y ese sería el primer elemento que yo diría para un programa. Pía, pues aquí ya lo ha tocado el tema Manuel, y yo te quisiera hacer la siguiente pregunta muy específica. ¿Qué debe de cambiar en las prácticas de los productores, distribuidores y comerciantes yucatecos? Y desde tu punto de vista, si consideras que existe disposición gubernamental en los 3 niveles de gobierno, ¿sí?, para fomentar, desarrollar y apoyar un nuevo modelo de relaciones comerciales y de producción del campo yucateco. Sí, bueno, me gustaría empezar por la segunda parte de la pregunta, porque en general si analizamos los programas de gobierno, tanto del sexenio pasado como ahora, hemos visto que en general se vive como un proceso de contradicción y un poco esquizofrénico, porque por un lado existen programas de gobierno que promueven los huertos, la agrobiodiversidad, la agricultura orgánica, y por el otro lado tenemos programas de gobierno que hacen totalmente lo contrario. No existe una postura, como mencionaban hace un momento, de cuál es el objetivo real que queremos para nuestra región. Hace unos años hubo una reunión internacional en el marco de la ONU y del medio ambiente que justamente el objetivo de lo que se quiso llegar a hacer era encontrar un diálogo entre lo que hace la Semarnat y la Zagarpa. Se empezó ese diálogo, pero aún hoy en el campo yucateco existe esa contradicción. Y si nos vamos a nivel federal, estatal y municipal, nos encontramos lo mismo, esas contradicciones. Entonces, como bien dijeron hace rato, tenemos que plantear cuál es nuestro objetivo y qué modelo es el ideal para lograr este bienestar ligado a una relación mejor entre la sociedad y el ambiente. Una vez que tengamos esto, ya, bueno, me voy a la siguiente parte de la pregunta. Creo que a nivel local necesitamos, primero que nada, un trabajo muy fuerte a nivel de educación para revalorizar este conocimiento, también para fomentar estos nuevos conocimientos relacionados a prácticas agroecológicas,
porque se ha perdido. Si uno va al campo ve que los señores mayores son los que tienen muchísimo conocimiento y los jóvenes saben realmente ya muy poquito. Estamos viviendo una pérdida muy acelerada, no solamente del conocimiento, sino también, por ejemplo, de la diversidad agroecológica. ¿Ya cuántos maíces o variedades hay? Muy pocos. Muchos ya no conocen el choch, el canisté, el bonete y muchos frutos que también se están perdiendo. Entonces, tenemos que rescatar la agrodiversidad de nuestro estado, tenemos que promover cursos de capacitación y herramientas aplicables que sean prácticas para favorecer estos modelos agroecológicos de producción de alimentos. Eso a nivel de producción. Por otro lado, en cuanto al procesamiento, algo que se enfrentan en el campo, como no existe un medio de comercialización directa entre el productor y el consumidor, hay muchos coyotes. Si uno va, por ejemplo, con un apicultor, ellos están vendiendo el kilo de miel en 18 pesos. ¿Y en cuánto lo encuentras en la ciudad? 100 o más. No es justo. Tenemos, por ejemplo, algunos productores no tienen el vehículo para trasladar su producción. Mucho de esa producción se les pudre en campo y se aprovechan los coyotes para llegar y comprarles a un precio de risa, que ni siquiera les alcanza para vivir en su día a día. Entonces tenemos que, en este marco de las capacitaciones, también fomentar, por ejemplo, talleres para elaboración de mermeladas, elaboración de deshidratados, de embutidos, poner algunos puntos en el estado, por ejemplo, de centros de acopio donde se tengan congeladores, ¿no? Que puedan tener ellos la capacidad de parte de su producción, mantenerla ahí en lo que se puede llegar a distribuir, pero se necesita esta infraestructura como a nivel de todos los productores de la zona. Y por el otro lado, la parte del comercio justo. Es importante que se favorezcan centros de venta más directos, a un precio más justo, a través quizá de mercados, de tianguis, o incluso, por ejemplo, en estos grandes supermercados, que la verdad es muy difícil que pequeños productores logren tener ese vínculo directo, pero a lo mejor entre pequeños mercados se pueda tener este vínculo más directo entre el productor y el consumidor. Entonces serían como, en resumido, los principales necesidades que se podrían llegar a cubrir y no son tan complicadas. Pero para hacer eso se necesita que los actores puedan tener un espacio de diálogo para que sus necesidades las puedan ir aterrizando en las estrategias que mencionaban hace rato. Oye, Juan, aquí una pregunta es importante. Está excelente lo que dice Pía de los productores, pero hace falta una persona que es responsable de ese sector. Y aquí es donde incluye el gobierno. Si yo, como responsable del área de desarrollo rural, del gobierno del que sea, federal, estatal, no entiendo esos conceptos, no conozco esa situación, no tengo un proyecto de cómo ver y saber qué está pasando en el campo, por desgracia van a pasar otros 6 años y nunca se va a aterrizar. Por eso para mí es importante que aquí la dirección de la Secretaría de Desarrollo Rural entienda, conozca y que tenga gente experta, no sé, académicos, investigadores, y hacer realmente, es la oportunidad histórica ahorita de Yucatán para hacer un gran consenso y hacer un nuevo proyecto de desarrollo rural. Y ojalá que realmente esta parte del gobierno lo entienda, Manuel. Sí, yo quisiera agregar una idea a lo que decía Pía, una idea que creo que puede ser importante y que puede permitir superar, ahora sí, por la izquierda o por la derecha, por lo que quieran, pero puede rebasar esta línea gubernamental. Que lo que está planteando Pía en economía se le llama construcción de mercados. Así es. Es decir, cómo construir mercados. Y lo que hay que hacer es observar qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en los mercados y cómo se han construido nuevos mercados
usando toda la tecnología moderna, todo el Internet. Hay dos ejemplos claros que nos van a llevar a entender lo que puede hacerse en el campo. Uno es Uber y el otro es Airbnb. Estos dos nos muestran que lo importante es ir más allá de tu realidad inmediata. Es decir, cuando nosotros pensamos en transporte, si tú no tienes vehículo, es o tomas el autobús o pides un taxi. Y si pides un taxi, pues estás pensando en el volante o estás hablando de las empresas que existen. Y lo mismo pasa si vas a viajar a otro lugar, necesitas alojamiento, piensas en un hotel. ¿Qué es lo que hicieron los que crearon Uber y Airbnb? Dijeron, no. Esto estamos pensando el mundo a partir de tu realidad inmediata. Vámonos a la necesidad fundamental. Tú lo que necesitas es transportarte. Y otro tiene su vehículo asentado. O sea, no me importa si es empresa taxi o lo que sea. No me importa su forma institucional, empresarial. Lo que me importa es que él tiene el vehículo que yo necesito transportarme. Uno, oferta y demanda. Lo mismo pasó en Airbnb. O sea, lo importante no es el hotel, no es llegar allá. Lo importante es tener un alojamiento, que puede ser una casa que no se esté usando. Entonces, aquí lo importante es ir al origen del problema, que es cómo vinculas oferta y demanda, cómo los integras más allá de las formas concretas que existen. Oye, Manuel, un preguntito, una pregunta. Ya la Pía tiene una reunión importante y nos va a despedir de nosotros, Pía. Muchas gracias. Y seguimos nosotros. Gracias, Pía. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Manuel, adelante. ¿Sí? Entonces, les decía, aquí lo importante es que en la producción agropecuaria, sí es cierto, hay que producir para el autoconsumo, pero la gente tiene que vender cosas para comprar otras cosas. La gente necesita, pues también un televisor, necesita otros productos, necesita insumos. La gente tiene que integrarse al mercado. Entonces, tiene que vender. Pero aquí lo importante es no caer en las formas preexistentes de la economía, sino ir a la raíz del problema, que es lo que hicieron los que crearon Uber y crearon Airbnb. Las necesidades fundamentales. Tú tienes una necesidad fundamental y tú tienes cómo satisfacerla. ¿Cómo les digo? Pero aquí y en ese momento tú empiezas a construir un nuevo mercado, que fue lo que pasó con Uber. Y entonces los taxistas empiezan a grito en el cielo y los hoteleros igual. Pero en el fondo, tú tienes alojamiento y tú quieres viajar. ¿Cómo los vinculo? Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. La producción agropecuaria está allá y la gente en la ciudad necesita consumir. ¿Cómo los vinculamos? Entonces, el problema que hay que resolver, y aquí es donde entran las diversas profesiones y organizaciones de productores, es cómo construimos un mercado. Y lo importante aquí es que ni Uber ni Airbnb lo hicieron con fondos gubernamentales. Sí, pero no peleándose con el gobierno porque responden a intereses que el gobierno apapacha. Entonces, hay una parte, el gobierno es importante porque el sector agropecuario hay que subsidiar. Eso es una producción importante, está sometido a cuestiones climatológicas, etcétera. Pero los productores pueden empezar a pensar en esa otra perspectiva. ¿Cómo construimos un mercado? Sí, pero Manuel, aquí los productores son micro. Son campesinos que simplemente, por desgracia, por el modelo que se ha manejado por parte del paternalismo, nunca se le ha dejado ser. Y eso es lo difícil. Las condiciones del campo son muy diferentes a como se creó. ¿Sí? Y yo, perdón, Manuel, perdón. Al dueño de un auto, que tampoco es. Aquí el problema es que el que creó Uber es el que se hace millonario. Aquí lo importante es que los productores se vinculen a los consumidores para que el productor pueda mejorar su ingreso e ir creciendo y no seguir en la pobreza. Sí, pero perdón, Manuel. Es un cambio fundamental. Manuel, pues aquí me das pie con estas observaciones que nos estás virtiendo del papel, por ejemplo, de la Facultad de Economía. ¿Qué están haciendo los economistas egresados,
la universidad como caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad yucateca, y la Secretaría de Educación Pública, la de Yucatán. Tenemos bachilleratos de tecnología agropecuaria, tenemos una veterinaria, una facultad veterinaria, tenemos un tecnológico agropecuario en Concal, tenemos un plantel, un campus de Chapingo, tenemos una escuela técnica pesquera. ¿Qué están haciendo estas instituciones educativas? Precisamente lo que comentabas tú y Pía, el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad que se está generando en las nuevas generaciones. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo te diría, no sé qué está haciendo economía porque no trabajaba yo allí. Yo trabajaba en antropología. Digo, trabajaba porque me jubilé recientemente. Entonces, no sé qué estén haciendo en la Facultad de Economía, pero lo que sí te puedo decir es cómo ha ido cambiando la profesión de la economía. Y aquí te puedo decir que hay 3 etapas. Originalmente los economistas nos formaron, fue mi formación original, dentro de la macroeconomía, de la planeación, de que el gobierno debería planear el desarrollo, debería ser rector de la economía, etcétera. Entonces, esa fue nuestra formación, más macroeconómica. Después, en la década de estoy hablando de los 70s, 60, 70s, en los 80s, 90s cambió. Se pasó a la microeconomía. Se esperaba que el economista pudiera apoyar al empresario en dónde conseguir recursos. O sea, finalmente la empresa lo que hace es usar recursos que hay en el mercado, juntarlos en una empresa para producir. Tiene que pedir crédito, contratar fuerza de trabajo, conseguir tecnología, etcétera, ¿no? Entonces se esperaba que el economista hiciera todo este trabajo que el empresario no puede hacer. El empresario está ocupado administrando su empresa, entonces no puede saber dónde hay mejores créditos, más baratos, etcétera, dónde hay una innovación tecnológica por allá, etcétera, ¿no? Entonces, se esperaba del economista que trabajara a nivel microeconómico, buscando los insumos y asesorar al empresario. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa de la formación de los economistas es la que te comento, del siglo XXI, ya con la globalización, que es la construcción de mercados. No es micro, no es macro, es la construcción de mercados. Ándate al origen de cómo logras que oferta y demanda se vinculen, y eso es construir un mercado. Entonces, eso es lo que cualquier formación económica tiene que manejar, porque no desaparecen las anteriores. Se va enriqueciendo la formación del economista. Obviamente, con esta concepción, con un economista puede trabajar en otras instituciones educativas para orientarlos y decirles por dónde deben ir. ¿Sí? Porque, pues sí, todos tienen conocimientos, pero lo importante es cuál es la función de tu conocimiento en el proceso económico y en el bienestar de las personas. Eso es lo que realmente importa en la educación. ¿Educación para qué? ¿Educación para quiénes? ¿Sí? Y no es simplemente educar. Hay que sacar profesionales y después vayan al mercado y vuélvete un emprendedor y vende lo que sea y hazte millonario. Esa no es la función de la educación. Claro. La función de la educación siempre es en valores. Es ¿para qué? ¿Para resolver los problemas sociales o que plantea la sociedad. Desarrollar al ser humano como ser humano. Ese es el objetivo de un proceso educativo. No es formar simplemente emprendedores, sino formar al ser humano. Juan, gracias, Manuel. Ya el tiempo se está acabando. Ya, Juan, gracias. Estuvo excelente todo. Un comentario más, Juan, porque estuvo muy bien el programa. Pues nada más agradecer, bueno, ya se retiró Pía por cuestiones académicas. Agradecer a Pía, a Manuel, por estas valiosas intervenciones que nos hacen y que nos ayudan a comprender más el aspecto que realmente requerimos en Yucatán para resolver ahora sí nuestros problemas y nuestras necesidades más imperiosas, la alimentación, y que desafortunadamente vemos que las autoridades estatales, municipales, federales, están más preocupados por
promover su imagen personal que por desarrollar, implementar, fomentar medidas que realmente lleven a beneficio de las personas y en este caso seguridad alimentaria para los y las yucatecas. Muchas gracias. Señores, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.